Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué recuerdos nos deja la clase de educación física? Yo, por ejemplo, tengo una imagen grabada, pero grabada a fuego. El test de Cooper. Esa carrera interminable alrededor del patio, con el profesor gritando los tiempos. Para algunos era el momento de brillar, de demostrar su velocidad. Para otros, como yo, era una especie de tortura pública. ¿Era para competir y ganar o un espacio para divertirse? Para muchas personas, creo, fue una mezcla de todo y a veces una fuente de bastante ansiedad. Hoy vamos a explorar precisamente eso. Tenemos una colección fascinante de fuentes. Hay investigaciones académicas, una tesis doctoral muy detallada de Madrid, ponencias de congresos en México y hasta análisis antropológicos de Argentina. Nuestra misión es analizar qué nos dicen sobre esa conexión tan profunda entre la actividad física, la percepción que tenemos de nuestro cuerpo y la confianza en nuestras habilidades, sobre todo en la etapa escolar. Y vamos a ver que esto va mucho más allá de simplemente correr o jugar a la pelota. Así es. Las fuentes que tenemos nos pintan un cuadro que es sorprendentemente complejo. A primera vista, la educación física parece simple. Niños moviéndose para estar sanos, y ya. Pero en realidad es como un laboratorio donde se forja nuestra relación con el cuerpo. Es ahí donde se construye la autoestima, donde se negocian las percepciones sociales y donde aprendemos, para bien o para mal, qué significa tener un cuerpo apto o inhábil en nuestra cultura. Y esas experiencias de la infancia, bueno, pueden dejar una huella para toda la vida. Pues empecemos a desentrañar ese laboratorio entonces. La pieza central de nuestros documentos es una investigación muy completa con alumnos de sexto de primaria en Madrid. Y no se limitaron a preguntarles cuánto ejercicio hacían, ¿verdad? Midieron su competencia motriz real, su autoconcepto y algo que llaman autoeficacia motriz, que si lo entiendo bien es básicamente la confianza que tienen en sus propias habilidades físicas, ¿correcto? Exacto. Es la respuesta a la pregunta, ¿crees que eres capaz de hacerlo? Y lo que encontraron es, bueno, para pensárselo. Primero, el dato general. El nivel de actividad física de estos niños se calificó como suficiente, pero por muy poco. Estaban justo en la línea a punto de caer en lo insuficiente. Y, como era de esperar, se confirma un patrón ya muy conocido, los chicos reportaron ser más activos que las chicas. O sea que están aprobando por los pelos, como se diría, apenas cumpliendo el mínimo. Exactamente. Y lo más preocupante que señala el estudio no es la foto del momento, sino la película completa. Detectaron una clara tendencia a la baja. A medida que estos niños se acercan a la secundaria, entre los 11 y los 13 años, la actividad física disminuye de forma significativa. Es como si la energía y el gusto por moverse se fueran apagando poco a poco. Vale, eso es preocupante. Pero, hasta cierto punto, creo que es algo que se podría esperar. Sin embargo, lo que de verdad me dejó pensando de este estudio fue el hallazgo principal, la gran sorpresa. Que fue la enorme desconexión entre la confianza y la habilidad real. Al cruzar los datos, los investigadores esperaban encontrar que los niños con mejores habilidades motrices, pues, tuvieran más confianza en sí mismos. Parece lógico, pero no fue así. Espera un momento. Detengámonos ahí. Me estás diciendo que lo que un niño cree que puede hacer en el patio, su autoeficacia, no tiene casi nada que ver con lo que las pruebas demostraron que realmente puede hacer. Eso rompe por completo la idea de que la confianza viene de la práctica, de ser bueno en algo. ¿Qué está pasando entonces? Esa es la pregunta del millón que plantea la tesis. Si la habilidad real no es lo que determina la confianza, entonces ¿qué es? La investigación sugiere que la respuesta está en el entorno social, no en la capacidad física. La confianza parece venir de otras variables. De la constante comparación con los compañeros, de los comentarios, positivos o negativos, de profesores, de la familia, o de experiencias pasadas de éxito o, sobre todo, de fracaso. Claro, un solo fracaso humillante frente a toda la clase puede pesar más que 100 éxitos en privado. Muchísimo más. Un fracaso público en clase no es solo un error motriz. Se vive como una exposición de la propia incapacidad, una humillación. Y esto puede generar un miedo tan profundo que lleva a evitar el deporte por completo para no volver a sentirse así.
De hecho, el estudio cita casos de adultos que recordaban el terror a ser elegidos los últimos en los equipos, o a ser el objeto de burla, como la razón principal de su aversión a la actividad física. Me quedo pensando en eso, en el miedo a la humillación. Suena a que el problema no es el cuerpo en sí, sino lo que pensamos sobre nuestro cuerpo, ¿no? Supongo que ahí es donde entra en juego el famoso concepto de autoconcepto, que también mencionan las fuentes. Exactamente. El autoconcepto es esa estructura mental, compleja, que tenemos sobre nosotros mismos. No es solo la imagen en el espejo. Las fuentes lo definen como un conjunto de percepciones sobre quiénes somos, quiénes aspiramos a ser, y la imagen que proyectamos a los demás. Y es multidimensional. Tenemos un autoconcepto académico, uno social, uno familiar y, por supuesto, uno físico. Y la clase de educación física es como el escenario principal donde se representa y se moldea ese autoconcepto físico. Es donde nuestro cuerpo está más expuesto, donde es juzgado y comparado constantemente. Totalmente. Y los estudios lo confirman. Las personas que practican actividad física de forma regular tienden a tener un mejor autoconcepto físico. Pero como siempre hay matices importantes. Una de las ponencias de un congreso en Sonora, en México, señala algo interesante. La percepción del atractivo físico tiende a disminuir con la edad. Y esta caída es especialmente pronunciada en las mujeres al llegar la adolescencia. ¿Esa caída en la percepción del atractivo está ligada únicamente a los cambios de la pubertad y la presión social? ¿O es algo que la propia dinámica de la clase puede estar fomentando sin querer? Es una mezcla de factores, pero la clase puede actuar como un amplificador, claro. La tesis de Madrid, por ejemplo, también detectó una leve pero constante tendencia descendente en el autoconcepto físico de los 11 a los 13 años. Los autores sugieren que esta pequeña caída podría ser el preludio de un desplome mucho mayor en la adolescencia, cuando la imagen corporal se vuelve central. Si la clase se enfoca solo en el rendimiento y la comparación, es fácil que quienes no son los mejores empiecen a construir una imagen negativa de su cuerpo. Entonces, el ambiente de la clase es absolutamente clave. Y sobre eso hay otro estudio de Sonora que me pareció fascinante. Comparaba la motivación de niños en diferentes tipos de escuelas. Sí, es un estudio muy revelador. Encontraron que los niños de escuelas rurales e indígenas mostraban lo que se conoce como motivación autónoma, o sea, hacían ejercicio porque les resultaba intrínsecamente divertido, satisfactorio. El movimiento era un fin en sí mismo, un juego. La alegría de correr por correr. Eso mismo. En cambio, los alumnos de escuelas urbanas mostraban una motivación controlada, que es muy diferente. Su motivación estaba ligada a factores externos: hacer ejercicio para sacar una buena nota, para cumplir con lo que pide el profesor, para recibir aprobación, o, en el peor de los casos, para evitar un castigo o la burla. El movimiento deja de ser un juego y se convierte en una obligación. Y me imagino que esa motivación controlada es mucho más frágil, ¿no? En cuanto desaparece la nota o la presión externa, desaparecen las ganas de moverse. Intrínseca, la buena, y construir un autoconcepto sano. Todas las investigaciones son muy claras en sus recomendaciones a los educadores. No es ciencia espacial, pero requiere un cambio de enfoque. Proponen cosas como adaptar los desafíos a la capacidad real del alumnado. No se trata de que todos salten la misma altura, sino de que cada uno intente saltar un poco más alto que su vez anterior. Valorar el esfuerzo por encima del resultado final. Fundamental. Y también fomentar la cooperación en lugar de la competición constante. Y dar retroalimentación que sea positiva, específica y clara. Se trata de crear un entorno seguro donde el movimiento sea una fuente de alegría y autoconocimiento, no de ansiedad. Entiendo. Se trata de cambiar el cómo se enseña para que la experiencia sea más positiva. Pero una de las fuentes que tenemos, que viene de la antropología, va un paso más allá y cuestiona el qué estamos enseñando. No habla de educación física, sino de algo que llaman educación corporal. A primera vista suenan parecido, pero ¿cuál es la gran diferencia? La diferencia es un cambio de paradigma, total. Es crucial. La educación física tradicional, según critica este texto, ve el cuerpo como un organismo biológico, una especie de máquina compuesta de músculos y huesos que hay que entrenar para que sea más eficiente, más fuerte, más rápida. El objetivo es optimizar el rendimiento. Como llevar el coche al taller para ponerlo a punto. Es una buena analogía, sí. En cambio, la educación corporal entiende el cuerpo como una construcción sociocultural.
Nos dice que la forma en que nos movemos, lo que consideramos fuerza, habilidad o incluso belleza, no es algo universal ni puramente natural. Está profundamente moldeado por nuestra cultura, nuestra historia y nuestra sociedad. ¿Puedes darme un ejemplo concreto de eso? Para que se entienda mejor. Claro, el texto menciona al antropólogo Marcel Mauss y su concepto de técnicas corporales. Mauss observó que hasta las acciones más básicas que consideramos naturales, como caminar, sentarse, nadar, son en realidad aprendidas culturalmente y varían enormemente de una sociedad a otra. No hay una forma natural de nadar, hay una técnica de crawl, de braza, que se aprende. Lo que nos dice esta perspectiva es que nada en el cuerpo es puramente biológico, todo está atravesado por la cultura. Vale, es un cambio de visión muy profundo. Pero si el cuerpo es una construcción cultural, ¿qué hacemos con algo tan común como separar a niños y niñas en clase de educación física? Porque el argumento de toda la vida ha sido biológico. Los chicos son más fuertes por naturaleza. Esa es una de las implicaciones prácticas más importantes. Un estudio de Argentina que tenemos critica duramente esa práctica. Argumenta que esas justificaciones biológicas sobre las diferentes capacidades son en muchos casos una excusa para no hacer el trabajo pedagógico más complejo de crear clases inclusivas. Al separar a chicos y chicas, lo único que se consigue es reforzar estereotipos de género. Se manda el mensaje de que hay deportes de hombres y deportes de mujeres, ¿no? Se perpetúa la idea de que hay formas correctas de moverse según tu género. Exacto. Se construyen corporalidades de género diferenciadas. Y esta visión de educación corporal aboga por la coeducación real, donde niños y niñas trabajen juntos, entendiendo y respetando sus diferencias individuales, que no siempre coinciden con las del grupo, pero sin crear categorías separadas que limiten sus posibilidades. Aunque, siendo honestas, muchos profesores y padres dirán que esa separación es por una cuestión práctica, ¿no? Para evitar lesiones en juegos de contacto o para que las chicas no se sientan intimidadas. Esas justificaciones no tienen ningún peso según estos estudios. Es un punto válido y es el argumento más común. Sin embargo, lo que estos estudios proponen no es ignorar las diferencias físicas, sino cambiar el foco de la actividad. Si el objetivo de la clase es un partido de fútbol basado en la fuerza, la separación puede parecer necesaria. Pero si el objetivo es desarrollar la habilidad del pase, la estrategia de equipo, se pueden diseñar actividades mixtas perfectamente seguras y productivas. Sugieren que justificar la separación por seguridad a menudo es una forma de no cuestionar el modelo tradicional de enseñanza, que sigue priorizando un tipo de masculinidad ligada a la fuerza bruta. Entiendo. Y me imagino que esta visión también choca frontalmente con la forma tradicional de poner notas, ¿cierto? Con lo que hablábamos antes de contar abdominales o cronometrar carreras. Totalmente. Otro punto clave que se critica es la evaluación. Se encontró que a pesar de que las directrices oficiales promueven una evaluación formativa, centrada en el proceso, el esfuerzo, el progreso individual, la realidad en el aula es otra. En la práctica, muchos profesores siguen usando métodos tradicionales y cuantitativos. El cronómetro y la cinta métrica. ¿Cuántas abdominales en un minuto? ¿En cuánto tiempo corres los 50 metros? Justo eso. Y esa forma de evaluar refuerza la idea del cuerpo como una máquina de rendimiento, no como un vehículo de expresión, aprendizaje y bienestar. Se enfoca solo en el resultado y no en el proceso, que es precisamente lo contrario de lo que se recomienda para fomentar una motivación saludable. Entonces, haciendo un recuento de todo lo que hemos explorado, el panorama es complejo. Hemos pasado de un estudio muy específico en Madrid que nos revela esa brecha preocupante entre la confianza y la habilidad real, a entender el impacto profundo de estas clases en la autoestima y finalmente a cuestionar las bases culturales de lo que entendemos por educación física. El gran mensaje que parece emerger de todas estas fuentes es que el objetivo de la educación en el movimiento, llámese educación física o corporal, quizás no debería ser únicamente formar atletas de alto rendimiento o combatir la obesidad, aunque sean metas loables. Se trata de algo mucho más profundo y fundamental: ayudar a cada persona, desde la infancia, a construir una relación positiva, saludable y gozosa con su propio cuerpo, entendiendo que ese cuerpo es a la vez biológico y una expresión de su cultura y su identidad personal. Y para dejar una idea final resonando en la mente de quien nos escucha,
Varias de las fuentes mencionan de pasada el uso creciente de la tecnología en el deporte. Aplicaciones, relojes con GPS, sensores que analizan el rendimiento. En un contexto donde ya vimos que la actividad física en la infancia ha caído drásticamente, ¿qué pasará cuando este enfoque, tan centrado en los datos y el rendimiento, se integre por completo en las clases de educación física del futuro? ¿Será una herramienta para que cada alumno entienda mejor su cuerpo y fomente una relación más sana con el movimiento? ¿O podría convertirse, sin quererlo, en una nueva y sofisticada fuente de presión, de comparación y de ansiedad?